Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hacer estos hermosos aretes de rosa plana. Vas a necesitar hilo encerado de color verde y uno de tu preferencia, el encendedor, tijera y los anzuelos para los aretes. Para hacer las rosas planas vas a necesitar 10 hilos de 50 centímetros cada uno. Puedes usar un solo color o como yo que estoy usando dos colores. Las medidas para hacer las hojas, que es el soporte de nuestro arete, vamos a utilizar 5 hilos de 45 centímetros, 10 hilos de 30 centímetros y 4 hilos de 15 centímetros de color verde. Bien, buscamos nuestras tablas y vamos a comenzar. Bien, tomamos un hilo de 10 centímetros, buscamos su mitad acomodándole de esta manera para saber dónde está la mitad. Muy bien, ya sabemos dónde está y lo posicionamos de esta forma en la tabla. Para cada rosa plana vamos a utilizar 5 hilos. Bien, vamos a anexar nuestro segundo hilo de esta manera, buscamos la mitad y lo ajustamos en nuestro hilo guía que tenemos en la tabla. De esta misma manera vamos a anexar los siguientes 3 hilos que nos hacen falta. Muy bien, anexamos el último hilo y ahora vamos a sacar nuestro tejido de la tabla. Vamos a meter el hilo guía de esta forma y jalamos el hilo y apretamos muy bien. Lo vamos a posicionar en nuestra tabla de esta forma y esos hilos que jalamos hace unos momentos, uno de ellos va a ser nuestro hilo guía y por él vamos a hacer nudos con los otros hilos hacia la derecha. Vamos apretando muy bien y ajustando nuestro tejido de manera que se nos haga mucho más fácil ir anudando nuestro tejido. En total deberíamos hacer 9 nudos. Nos vamos acercando al último nudo, pero en este caso vamos a anudar hacia la derecha y nos vamos a quedar con ambos hilos. Vamos a acomodar, nos vamos a quedar con ambos hilos y sobre ellos vamos a anudar el siguiente hilo igualmente hacia la derecha. Y vamos a repetir lo mismo con los demás hilos que nos hacen falta. Listo, ya casi hemos recogido todos los hilos. Vamos a recoger el último, a unirlo con los demás. Muy bien, apretamos y dejamos este hilo. Dejamos ese hilo ahí donde está y no lo vamos a utilizar por el momento. Tomamos otro hilo del rumito que tenemos, hacemos nudo hacia la derecha y lo dejamos. Tomamos otro. Hacemos el nudo hacia la derecha y lo dejamos. Y así vamos disminuyendo el tamaño de los hilos que habíamos recogido anteriormente. Listo. Muy bien, ahora procedemos
Y tomamos el último hilo y lo pasamos por la parte de abajo del penúltimo y hacemos un hilo hacia la izquierda, así como ven, y repetimos sobre todos los demás hilos hasta llegar al último. Apretamos muy bien. Y estamos llegando al último, anudamos hacia la izquierda, apretamos bien. Y ahora vamos a recoger todos los hilos nuevamente, anudando hacia la derecha y apretando muy bien. Y no dejamos los hilos, sino que nos los llevamos y anudamos con el siguiente hilo. Recogemos, dejamos el hilo ahí y anudamos sobre los demás hilos, tal como hicimos anteriormente. Listo, ya casi estamos en el último. Apretamos muy bien. Y ahora vamos a proceder a sacar los hilos, uno por uno. Con cada uno vamos a hacer un nudo hacia la derecha y lo dejamos. Y volvemos a repetir con cada hilo. Y listo, hemos terminado esta parte. Vamos a continuar de nuevo. En este caso vamos a dejar el primer hilo ya que está demasiado corto y repetimos como anteriormente lo habíamos hecho. Haciendo nudos hacia la izquierda, tomamos el último y hacemos el nudito hacia la izquierda, apretando muy bien. Nuevamente vamos a proceder a recoger los hilos, anudando hacia la derecha, apretando muy bien. Nos quedamos con los hilos y sobre ellos hacemos nudo hacia la derecha con el siguiente hilo y así repetimos hasta llegar al último hilo. Muy bien, ya casi estamos terminando. Ahora vamos a darle forma a la rosa plana. La giramos y le damos la forma. Y buscamos más o menos donde queremos unirla al círculo que está en el centro. Buscamos una aguja si tenemos, en este caso no contaba con una aguja, así que utilicé mi tijera con cuidado. Si le van a utilizar su tijera, por favor tengan cuidado de no herirse con ella. Y en este huequito vamos a pasar el último hilo que nos quedó, el más pequeñito. Lo ajustamos bien y vamos a anudar para que no se nos vaya a soltar. Bien fuerte apretamos. Listo, muy bien. Y ahora vamos a cortar los excesos. Buscamos la tijera. Bueno, así les debería quedar. Buscamos la tijera, recortamos y pasamos el encendedor. Recortamos todos los hilos, todos. Siguiendo estos mismos pasos hacemos otra rosa plana igual. Listo, ya tenemos nuestras dos rosas planas para nuestro arete. Ahora vamos a proceder a hacer las hojitas. Para ello vamos a utilizar los 5 hilos de 45 centímetros. Primero vamos a utilizar 4 de ellos. Apartamos uno y unimos las puntas de los 4 hilos de 45 centímetros para buscar la mitad en todos.
La hemos encontrado y ahora de esta manera lo ajustamos a la tabla con pinzas y tomamos el otro hilo de 45 centímetros, buscamos la mitad y lo agregamos al lado derecho de los otros 4 de esta manera. Este va a ser como nuestro hilo guía y luego vamos a hacer nudos con los otros 4 hilos sobre este hilo guía. Apretamos muy bien. Listo, ya anudamos los 4 hilos. Ahora vamos a sacar la otra mitad de nuestro hilo guía, la bajamos, medimos las puntas que estén a la misma distancia y pasamos este hilo guía sobre estos 4 hilos y estos 4 hilos harán nudos sobre este hilo guía de la forma que están viendo. Muy bien, ahora procedemos a sacar nuestro tejido de la tabla para acomodarlo de esta manera y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Apretamos ahí muy bien, ajustamos a nuestra tabla de la mejor manera y vamos a hacer estos mismos nudos hacia el lado izquierdo y derecho. Hicimos al izquierdo, vamos al derecho. Con los 5 hilos hacemos los nudos hacia la derecha y en el centro ajustamos hacia la derecha. Vamos a repetir esto y vamos a hacer 6 líneas hacia la derecha y 6 hacia la izquierda. Con esto vamos a formar nuestro primer pétalo. Aquí llevábamos 4, nos faltan 2. Muy bien, vamos a hacer la última. Vamos aquí a ajustar en el centro. Vamos a empezar la última línea por la izquierda, tomamos el hilo, hacemos el nudo hacia la izquierda, apretamos muy bien, lo dejamos, hacemos el siguiente nudo. Con este hilo vamos a hacer lo mismo, pero este no lo vamos a llevar, sino que nos los llevamos junto como hilo guía y sobre ellos dos hacemos un nudo. Muy bien, lo mismo hacemos del lado derecho. Tomamos el hilo, lo anudamos hasta la derecha, apretamos bien el segundo nudo y en este tercer hilo nos quedamos con él y sobre ellos dos hacemos un nudo con el hilo que nos falta. Ahora juntamos todos estos hilos y sobre ellos vamos a seguir haciendo nudos hacia la derecha y hacia la izquierda, un medio nudo hacia la derecha y medio nudo hacia la izquierda hasta completar 20 nudos. Si el hilo anudador se te acaba, puedes utilizar uno de los que tienes en el rumito de la mano izquierda. En este caso el mío ya está a punto de terminarse, así que tomé otro hilo de esos mismos que tenía ahí y seguí anudando hasta completar los 20 nudos. Listo, terminamos los 20 nudos, podemos cortar los sobrantes y pasar el encendedor. Solo los sobrantes, los hilos que están agrupados en la parte donde hicimos el tronquito, eso los dejamos ahí. Este va a ser nuestro pétalo más grandecito. Ahora vamos a tomar los otros hilos. Vamos a tomar 5 de 35 centímetros y los acomodamos de la misma manera. Primero tomamos 4, buscamos la mitad, los acomodamos en la tabla. Y el otro uno que nos hace falta lo acomodamos también a la mano derecha y los vamos anudando tal como
vimos en la hoja anterior. Bajamos el hilo guía, el de la derecha pase hacia la izquierda y anudamos hacia la derecha apretando muy bien. Lo acomodamos de esta manera para hacer el centro. Y en este caso vamos a hacer, este pétalo va a ser de 5. Va a ser de 5 líneas, así que ahí llevamos 4. 4 entre 2 sería 2 y 2, ¿verdad? Así que nos faltan 3. 3 para cada lado. Muy bien, estamos por la cuarta línea por ambos lados, la cerramos en el centro y vamos para la quinta, que es la última. Como el anterior, solamente anudamos los 2 primeros hilos, los dejamos y al tercero nos lo llevamos y lo anudamos con el de abajo. Y por el lado derecho repetimos lo mismo. Y con estos que nos han quedado los unimos y con uno de esos hilos hacemos medio nudo hacia la derecha y medio hacia la izquierda. En total 7 nudos, 7 medios nudos. Procedemos a cortar los sobrantes como el anterior. Y vamos a proceder a hacer una hoja de esta exactamente igual. Aquí la estoy terminando ya. De 5 petalitos por ambos lados. O 5 líneas como les comentaba. Pero la única diferencia de esta es que no van a ser 7 nudos al final, sino que vamos a hacer 12. Si se nos acaba el hilo, podemos utilizar uno de los que tenemos abajo hasta llegar a los 12 medios nudos. Muy bien, cortamos el exceso o los sobrantes, pasamos el encendedor. Y bueno, estas son las 3 hojas principales que necesitaremos para armar lo que es el soporte del arete. Estas son las 2 hojas iguales de 5 líneas y esta es la de 6, que es un poquito más grande. Ahora vamos a proceder a unirlas. Primero vamos a unir las 2 más pequeñas. Recordemos que una tiene 7 nudos en el tallo y la otra tiene 12 nudos en su tallo. Lo vamos a unir de esta manera y las apoyamos en la tabla. Vamos a hacer este tallo un poco más largo. Para ello vamos a sacar unos cuantos hilos para que no sea tan grueso el tallo. De este lado vamos a sacar 2 y del que anudamos 12 vamos a sacar un hilo. Y con los que tenemos en mano vamos a tomar uno y con él vamos a anudar para que el tallo sea más larguito. Tomamos un hilo y vamos a anudar medio nudo hacia la derecha y medio nudo hacia la izquierda hasta completar 7 medios nudos. Muy bien. Sacamos el tejido de la tabla y podemos observar cómo va quedando. Ahora vamos a anexar nuestra flor más grande o con el tallo más grande. De esta manera la acomodamos ahí en la tabla. Juntamos todos los hilos, de esto no vamos a sacar ninguno y empezamos a hacer medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y en este caso vamos a hacer 18 nudos o dependiendo del largo que quieras el arete, ¿verdad?
En este caso yo hice 18 nudos. Si se te acaba el hilo como a mí, puedes utilizar uno de los que tienes a mano. Bien, seguimos anudando hasta completar los que son los 18 nudos, medios nudos. Listo, terminamos. Ahora vamos a dejar o a sacar 2 hilos y sobre los hilos que nos quedan vamos a agregar estos hilos, 4 hilos de 15 centímetros de la siguiente manera para hacer lo que es la última hoja, que es la que va a estar más cerca de nuestra orejita. Y es la hoja por la cual vamos a meter el anzuelo. Bien, ya llevamos 2 hilos. Traten de que no se les confundan con los que ya han separado, porque después entonces anuda un hilo que no es. Si quieren pueden cortar los excesos, yo los dejé hasta el final. Si ven que les molesta, los pueden cortar antes. Bien, ya listo, agregamos el último hilo de 15 centímetros y vamos a anudar, a coger el primero que colocamos, lo ponemos hacia abajo y sobre él hacemos nudos de esta manera, apretamos muy bien. Listo el lado derecho, ahora vamos con el lado izquierdo, repetimos lo mismo. Bien, apretamos muy bien y unimos los hilos del medio. Ya es los hilos sobre el cual amarramos estos hilos, no los vamos a utilizar más, y repetimos lo mismo hasta completar 3 líneas más por ambos lados. En total serían 3 líneas hacia la derecha y 3 hacia la izquierda para completar esta hoja, pero si le quieres agregar un poquito más lo puedes hacer, nada más que los hilos en este caso pues tendrían que ser un poco más largos, de 15 centímetros. Ya llevamos 3 y ahorita vamos a hacer la última por la derecha y luego por la izquierda. Muy bien, ya estamos terminando esta última hoja. La mostacilla se debe agregar por aquí, pero más adelante la voy a agregar. Primero voy a cortar los excesos. Buscamos la tijera y el encendedor para ir cortando y pasando lo que es el encendedor. Pero antes quise sujetar esta partecita de aquí con estos hilos. No es necesario, pero yo lo quise hacer. Y luego sí, vamos a proceder a cortar. Muy bien, la hoja que hicimos al final la dejé para última. De esa vamos a cortar todos los hilos menos los 2 últimos. Muy bien, recuérdense de dejar los 2 últimos hilos así como lo hice yo. Ya tenemos listo lo que es la base de nuestro arete sobre la cual vamos a posicionar nuestras rosas planas. Pero antes vamos a anexar lo que es el anzuelo de nuestro arete. Desamarramos estos últimos hilos. Y
metemos el anzuelo por uno y anudamos con el otro, bien fuerte. Listo. Ahora buscamos nuestras rosas planas para ver dónde las vamos a posicionar encima de este tejido. Aquí tenemos nuestras rosas planas muy bonitas. Pueden hacer de 2 colores, así como yo, o utilizar uno. Más o menos esta la vamos a posicionar por aquí. Y la otra más arribita. De esta manera nos debe quedar. Pero para eso antes tenemos que sujetarlas bien. Bien, y para sujetarlas bien vamos a utilizar algunos de los hilos que nos quedaron cuando recortamos los excesos de las rosas planas. Pero vamos a ubicar bien por qué parte las vamos a amarrar o sujetar en nuestra base. Yo me ayudé con la tijera, pero si tienes una aguja por la cual puedas pasar el hilo por la rosa plana, creo que se va a hacer mucho mejor. Yo, como no cuento con aguja, tuve que hacerlo con esta tijera. Pasé el hilo por un lado y luego por el otro. Así, muy bien. Bueno, en tu caso puedes buscar por cuál lado se te hace más fácil sujetar la rosa con el tejido. Ahí tenemos un lado, pero nos falta el otro, el lado izquierdo. Ahora vamos al lado izquierdo. A mí me resulta pasarlo por la esquinita, así que vamos a abrir un hueco ahí para pasar el hilo. Estos hilos, como se los dije, los estoy usando de los sobrantes. Listo, ya logré pasar ambos hilos y ahora es cuestión nada más de amarrarlo por la parte de atrás de las hojitas. Apretamos bien fuerte para que no se nos vaya a mover. Listo, ya pudimos pegar nuestra primera rosa plana. Ahora vamos con la segunda, que esta la vamos a posicionar de una manera distinta. Vamos a amarrar por aquí, por esta área. Es más fácil meter los hilos. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a amarrar la parte de arriba.
Para la parte de arriba vamos a utilizar este hilo, vamos a hacer 2 nudos, tenemos uno así y hacemos otro, y vamos a tratar de que este hilo pase por en medio del puntito o del centro que tenemos ahí. Donde se unen todos los hilos, por ese medio van a pasar estos 2 hilos. Y lo metemos con cuidado y alamos. Y ahora procedemos a amarrar por la parte de atrás. A la otra flor de abajo, si gustan, también les pueden anexar este hilo rosado que yo le anexé con 2 nudos por la parte de en medio para que quede como un puntito en el centro del círculo de la rosa plana. Y bueno, esto prácticamente sería todo. Vamos a cortar los excesos, y para hacer el otro par de aretes sería prácticamente lo mismo, siguiendo más o menos los mismos pasos. Las rosas, en vez de hacerla para el lado que las hicimos, las harías para el lado contrario para que queden como en modo espejo. Y las hojas sí se hacen iguales, pero al momento de unirlas se hacen para el lado contrario para que quede ese modo espejo. Y así completar lo que es el par de aretes, de estos hermosos aretes. Yo utilicé rosas planas aquí, pero puedes, si sabes hacer otro tipo de rosas o flores, puedes hacerlas y pegarlas así sobre las hojitas. Ya casi estamos terminando, espero que te haya gustado mucho este video y que puedas intentar hacer tus aretes de rosa plana o de otra flor que te guste. La verdad es que quedan muy bonitos. Y bueno, esto ya quedó listo. Muchas gracias por ver este video. Espero verte en la próxima. Cuídate mucho y muchas bendiciones.